La bienvenida a Héctor Gringo Amichetti del Sindicato Federación Gráfica Bonaerense, pero aparte vive en Almirante Brown, así que va a tener la posibilidad de votar a Cristina Kirchner. ¿Cómo te va, Gringo? Lucas te saluda. Hola, ¿qué decís, Luca? ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, ¿qué opinión te genera Cristina presentándose para la tercera sección electoral? Bueno, ella ya lo había adelantado en su momento y creo que nadie puede poner en cuestión, digamos, la representatividad que ella tiene en el país, con los límites lógicos que ya se han comprobado y, por supuesto, mucha más representatividad aquí en la provincia de Buenos Aires y en particular en la tercera sección electoral. Pero bueno, está planteado en términos electorales y la preocupación mía es que realmente no es solo ir a una elección, sino de alguna manera estar planteando una estrategia de confrontación con este gobierno en el cual tenemos que cruzar una elección, que no es lo mismo, porque si no estarían todas las fuerzas del peronismo unidas y realmente haciendo actos en conjunto, planteando claramente cuáles son las posturas que tenemos desde un movimiento nacional y popular y histórico como es el peronismo. A mí me preocupa más que nada eso, ¿no? Ujú. Me parece que no salimos de la lógica electoral y me parece que no es tan importante el tema de esta elección como cómo reconstruimos un movimiento que sea capaz de ponerle freno a la entrega nacional, ¿no? Que es lo que estamos viviendo. Claro, uno no puede olvidar la pelea que se está dando con el gobernador Kicillof. De hecho, en un momento de la entrevista ella marca nuevamente la diferencia con el desdoblamiento y hasta plantea que los hombres no admiten a equivocarse, a diferencia de las mujeres. Bueno, marca claramente un contraste sin mencionarlo con Axel Kicillof, una interna que, por lo que han expresado los propios protagonistas, no tiene que ver con divergencias programáticas, sino con discusión de listas, Sí, y de cargos fundamentalmente políticos, digamos. poner el eje, todo el eje en la cuestión electoral, cuando yo creo que independientemente del resultado electoral de esta elección, el gran desafío del peronismo, del movimiento nacional en general, más amplio, lo que necesitamos construir como movimiento de mayoría, trasciende largamente el tema de lo que pueda ser el resultado de la próxima elección. Si yo no creo que se juegue todo en una próxima elección. Me parece que hay un proyecto enemigo que por más que gane algunos diputados más o lo que fuera, en determinado momento se va a agotar, porque es imposible, no da respuesta a las necesidades del pueblo, castiga muy fuertemente, entonces puede tener un poco más de oxígeno porque tenga un poco más de peso, pero fíjate que hoy no lo tiene en el Congreso, no tiene cantidad de diputados y senadores, y sin embargo tiene los mecanismos como para poder lograr que apoyen todas estas leyes de entrega y todo lo que hemos visto en los últimos meses. Entonces me parece que seguimos entrampados nada más que en la cuestión electoral, si desdoblada o no es desdoblada, si en función de eso nos va a ir más, mejor o peor, si vamos a la tercera para asegurar determinada cantidad de votos. Y yo creo que realmente tendríamos que estar discutiendo otras cosas, ¿no? Y en ese marco de la discusión más profunda, más larga, por supuesto, una estrategia unificada para cruzar esta elección. Ahí me parece que reside el gran problema, ¿no? Y nos preocupa, por supuesto. Héctor, acá te saluda Leila. ¿Estás viendo Hola. entonces que se estén dando esas discusiones en otros ámbitos, en el sindicalismo, en las organizaciones sociales? Porque también parece que hay bastante apatía generalizada, ¿no? Digo, más allá de la política profesional que solo está mirando los cargos, si salimos un poco, también vemos que en general no hay demasiadas iniciativas. En el sindicalismo que realmente interpreta la problemática de la clase trabajadora, de bien abajo, de los problemas que vivimos hoy, preocupa, por supuesto, porque sabemos que toda nuestra lucha sindical, la pelea que estamos dando hoy día por problemas muy serios, el cierre de fuente de trabajo, la apertura que está haciendo el gobierno destruyendo la industria nacional, las paritarias que no puede recuperar el poder adquisitivo de salarios porque hay un gobierno autoritario que no homologa los acuerdos. Toda esa problemática, por supuesto, que el sindicalismo que interpreta el problema cotidiano de los trabajadores todos los días está preocupado por reconstruir una alternativa que realmente nos unifique,
que nos permita actuar en conjunto y no que cada gremio tenga que estar peleando por separado, y eso es político. Entonces, por supuesto que nos preocupa que una fuerza política como el peronismo, que siempre ha sido la que ha canalizado toda esta lucha popular, hoy esté debatiendo nada más que la cuestión electoral, ¿no? Si son desdobladas o son unificadas, si el candidato, quien arma las listas es este grupo o el otro. Eso realmente nos preocupa. Por supuesto que hay alguna otra dirigencia sindical que siempre, yo te diría permanentemente, ha dicho no hay salida en la lucha popular y en la lucha de los trabajadores si no es una salida política, que entra a veces en esta lógica del internismo. Pero me parece que nosotros tenemos que seguir señalando qué es lo que preocupa al grueso, no a la militancia, al grueso del pueblo, que hoy está muy, muy castigado y que necesita reconstruir una alternativa política que sea una esperanza que reúna la voluntad de las mayorías, ¿no? ¿Cuán importante es, Gringo, discutir el gobierno del Frente de Todos? Porque, bueno, Cristina igualmente estuvo en una entrevista amigable con Silvestre, pero ¿cuán importante es hacer una autocrítica de en qué se falló? Porque si no, no se entiende Milei, ¿no? O sea, Milei es parte del fracaso del Frente de Todos. ¿No deberíamos discutir la experiencia más a fondo de lo que ocurrió hace 4 años? Totalmente, yo creo que sí, y hay intenciones en los distintos grupos de encaminarse por ese lado. Si vos tomás, digamos, nosotros que desde la Federación Gráfica tenemos una actitud positiva a todo lo que sea debate, análisis, debate hacia adelante, de los grandes planteos, de la cuestión de la definición de política con respecto a los grandes temas, de un programa del movimiento obrero. Participamos, por ejemplo, en iniciativas que se dan en el Partido Justicialista, hoy conducido por Cristina, en el debate hacia el rol del Estado, en la discusión por supuesto que en todo eso vienen los límites que hemos tenido en gobiernos anteriores. O el sábado en las reuniones del Movimiento hacia el Futuro, en las mesas que se generaron, también se debaten cuestiones que de alguna manera, buscando propuestas hacia adelante, son autocríticas del límite que hemos tenido. Pero todo eso después aparece cruzado por la cuestión de un internismo electoralista y lamentablemente claro, se desbarranca todo, porque vos no tenés el debate dentro de la CGT que define un plan de acción, pero que después queda en punto muerto, porque los dirigentes están mirando cada uno para un lado distinto, ¿viste? Y les interesa más un acto dentro del esquema político de la interna que en reunirnos todos los días en la CGT a ver cómo definimos ese plan de acción, un programa, una ruta, una convocatoria más amplia que desde los trabajadores vaya uniendo a todos estos sectores que están hoy todos los días en la calle. Eso sería un plan de acción, una estrategia de construcción, yo te diría, de algún tipo de poder de los sectores populares. Bueno, eso lamentablemente aparece como buenas intenciones, pero queda a mitad de camino. Y yo le llamo a eso estar entrampado permanentemente, que pareciera ser que la política se resume a las cuestiones o a los tramos electorales y nada más. Y me parece que ahí caemos en la trampa del propio sistema, ¿no? Que tiene preparada una democracia que inclusive aún votando, fíjate lo que pasa en el Congreso, si no podemos expresar voluntad de sectores, pues son todos acuerdos superestructurales, ¿no? Todos quieren ser diputados, pero después cuando llegan a ser diputados, ¿y ahora qué? ¿No? Exacto. Yo siempre recuerdo a el pelado Ortega Peña, ¿no? que salía del Congreso y le decía a los trabajadores de Insud, la pelea es la de ustedes, nosotros acompañamos, pero desde el Congreso no se va a cambiar la historia. Por supuesto, pero inclusive, por eso digo que la lucha electoral tendría que estar planteada que no como lo definitorio, sino que tendría que estar enmarcada en otra construcción política que va más allá de las elecciones. Gringo, ahora, viste que Cristina está hablando mucho del Estado eficiente. Ayer ponía como ejemplo el turno en el hospital o el tema de la asistencia a la escuela cuando los docentes hacen huelga. Ahora, me gustaría empezar a hablar del Estado eficiente cuando sabemos que Cargill, por estudios que han hecho, por ejemplo, Sergio Arerovich, contrabandea la mitad de la exportación que hace, ¿no? Es como que
para ponerle los puntos a las multinacionales o para recuperar soberanía en los puertos, en el comercio exterior, no hay Estado eficiente, por lo menos en la discusión política de muchos dirigentes peronistas. A mí me gustaría, cuando hablamos de Estado, me gustaría empezar por eso que vos decís. Es decir, tendríamos que empezar diciendo con claridad los roles que el Estado tendría que cumplir y no cumple. Por ejemplo, en el comercio exterior, que tiene mucho que ver con esto que vos planteás. Son temas clave. Por ejemplo, en el sistema financiero, cómo orienta el crédito, cómo, digamos, si hoy no nos animamos a hablar de nacionalización de depósito bancario, de qué manera nosotros todos los recursos que funcionan en el sistema financiero sirven a un proyecto de nación. Me gustaría que habláramos como el Estado planificando qué desarrollo industrial podemos tener nosotros, ¿no? Alguna especie de plan quinquenal como tuvimos en algún tiempo, como tienen otros países hoy en día y les permite tener una hoja de ruta para desarrollarse. Yo empezaría hablando de eso y por supuesto después vendría de qué manera nosotros lo hacemos más eficiente en la cuestión cotidiana, de qué manera fortalecemos más lo que tiene que ser prestación del Estado, porque no podemos prestar mejor salud, tener más infraestructura en educación y en salud, por ejemplo, si no tenemos el manejo de los recursos, que Tal son cual. producto de la riqueza nacional, si se fugan. Si le pagamos Bueno, mejor al docente y hay mejores condiciones en las escuelas, lo mismo para con el hospital, bueno, en realidad todo va a ser más eficiente. exactamente, por eso digo, no está mal hablar de un Estado más eficiente, pero si no hablamos del rol fundamental que tiene que recuperar el Estado, es muy difícil después resolver los otros temas, ¿no? Gringo, un fuerte abrazo, gracias. Bueno, abrazo a ustedes, ¿eh? Chau, chau. Héctor Gringo Amichetti, Sindicato Federación Gráfica Bonaerense.